Hola muchachos, me alegra saludarlos una vez más. Estamos aquí para abordar nuestra quinta sesión de este pre-ICFES, en la que vamos a tratar la temática, los fundamentos principales de la estadística y la probabilidad, ¿sí? Es una temática no muy complicada, pues dadas las cuestiones de tiempo, dadas las cuestiones de dificultad, digámoslo también. Entonces vamos a abordar solo los principios básicos que ustedes necesitan conocer para poder abordar estas dos temáticas en su prueba saber de la mejor manera, ¿sí? Vamos a entrar durante esta presentación a hablar primero que todo de las generalidades de la estadística, ¿no? ¿Qué es eso que hay que conocer de esta disciplina? Seguiremos abordando la definición y concepto de probabilidad, que es como eh, aquello que provee de información a la estadística para poder trabajar. Abordaremos algo que se llama técnicas de conteo, que es como la piedra angular de la probabilidad, y dos técnicas sumamente importantes y que requieren mucha concentración para entenderlas de una manera apropiada, es lo relacionado con las permutaciones y combinaciones, que ya con esta última parte terminaremos la presentación. Sin más preámbulo, demos inicio a esta clase de hoy. ¿Qué es la estadística? ¿Sí? La estadística básicamente, como ustedes lo pueden apreciar acá, es la disciplina que se encarga de recopilar, ordenar, presentar y analizar datos para inferir conclusiones de ellos, ¿sí? Estos datos pueden ser de cualquier especie, de cualquier cosa, y entonces hacer ese estudio sistemático de la información que obtenemos nos permite sacar ciertas conclusiones para tomar decisiones en cualquier campo. La estadística se aplica en la física, se aplica en la economía, se aplica en la biología. La estadística es una disciplina que se aplica en muchísimos campos. Y para poder verla desde el principio necesitamos abordar unos conceptos fundamentales que están implícitos en ella. El primero es el de población, ¿sí? La población es el todo. Cuando estamos haciendo un estudio es todo el conjunto completo de individuos o de cosas sobre el que estamos analizando algo, ¿sí? Ahora bien, en algunos casos la población suele ser muy grande. Por ejemplo, cuando las firmas encuestadoras realizan las preguntas sobre la intención de voto para la presidencia en un país, ellos no le preguntan a todas las personas. Es imposible encontrar y abordar todas las personas de un país. Entonces, de la población se pasa a algo que se llama muestra, ¿sí? La muestra es una partecita, ¿sí? Es un subconjunto, una porción de toda la población. Y cuando hablamos de muestra, debe hablarse de muestra representativa. Es decir, una muestra que aunque es pequeña comparada con la de la población, me permite entender a la población. En este caso, en este ejemplo que estamos abordando, notamos que la población son personas, hombres y mujeres, que para simbolizar distintas características ahí están de distintos colores. Entonces tenemos azul, naranja, negro, verde, amarillo, ¿sí? Solo podemos hablar de una muestra representativa si todos los colores que están en la población también están en la muestra. Y obviamente si también tenemos hombres y mujeres, ¿sí? Entonces aquí podemos ver, tenemos un hombre azul, en toda la población tenemos hombres azules, entonces digámoslo, ese es como su representación. Aquí también hay otro, amarillo, naranja, negro, y en ese caso también mujeres, naranjas, verdes, amarillas, azules. Si por ejemplo quitáramos este hombre negro que aparece acá, este nombre de color negro, ya no sería una muestra representativa porque estaríamos omitiendo todas estas personas que sí pertenecen a la muestra, a la población, perdón. Entonces es importante tener esto muy en cuenta porque si no el análisis que se fuese a hacer no tendría ningún sentido. Ahora bien, esta muestra efectivamente está compuesta de individuos, ¿sí? Que es cada uno de los elementos que componen a la población. Y de estos individuos es donde yo voy a establecer variables de estudio. Ahí, por ejemplo, la estatura, el sexo, ¿sí? Es la característica de la población, o en el caso
de que sea muy grande la característica de la muestra que estamos analizando, la cual pues obviamente puede tomar distintos valores. Valores que ya cuando nosotros los tomamos estamos hablando de datos, ¿sí? Entonces en el caso de la estatura estaríamos hablando de para cada persona 1.76 metros. Otra persona puede tener 1.78, ¿sí? Ahí ya tenemos dos datos diferentes. En el caso del sexo estaríamos hablando de femenino, masculino y así según los individuos que estemos analizando, ¿sí? Entonces el dato es cada uno de esos valores que yo voy a obtener para analizarlo, ¿sí? Y sacar conclusiones. Aquí podemos apreciar un ejemplo sencillo, un enunciado sencillo donde podemos observar los distintos aspectos de la estadística que acabamos de hablar, el de individuo, variable, muestra, población. El enunciado dice, para el estudio de la altura de los estudiantes de secundaria de una ciudad, se toma una muestra de 500 alumnos. Los datos obtenidos son 1,65, 1,78, 1,55, 1,62, 1,81, en fin, ¿sí? Entonces ahí podemos observar lo que vamos a estudiar es la altura, entonces esa es la variable, ¿sí? Variable estadística también se llama, que es la que vamos a considerar. Vamos a estudiar, bueno, valga la redundancia, el estudio está dirigido a estudiantes de secundaria, entonces cada uno de esos estudiantes son los individuos de los que yo voy a tomar la información. Individuos que pertenecen a una ciudad, esta sería mi población, pero obviamente yo no puedo analizar todos los estudiantes de una ciudad. Por eso voy a tomar una muestra de 500 alumnos, ¿sí? Cada uno de estos numeritos que obtengo son los datos que yo voy a ir recibiendo, voy a ir recopilando para luego hacerle los análisis correspondientes. Ahora, solo recibir los datos no me dice nada, ¿sí? Para yo poder analizarlos necesito hacer representaciones de ellos, que pueden ser de distintas maneras. Aquí en la imagen podemos apreciar 4, ¿sí? Una representación puede ser simplemente poner los datos, como los tenemos acá. Pues, en este caso, ¿qué estamos haciendo? Entremos en contexto. En un salón de clases vamos a considerar las notas de un examen que tuvieron los estudiantes. ¿Sí? Aquí solo tenemos 5 personas. Entonces, ahí tenemos el nombre de cada persona, ¿sí? Andrea, Tania, Mayra, Melissa y Liz. Puede ser de pronto que en el salón solo hayan 5 mujeres, entonces vamos a analizar los puntajes que obtuvieron las mujeres. En este caso, tendríamos ahí la información. 5 estudiantes, mujeres y sus puntajes. 90, 95, 100, 100 y 80. Aquí se puede observar claramente que es en forma de tabla, ¿sí? Se presenta la información ordenada, ¿sí? Cuando se presenta en forma de tabla, entre más pequeña sea la información es más fácil apreciarla. Entonces esta pequeña tablita es sencilla observarla y apreciar toda la información que ahí está contenida, ¿sí? También se puede así nomás simplemente poner los puntajes, 90, 95, 100, 100, 80. Aquí estamos desconociendo la persona a la que pertenece el puntaje. Uno de los más usados son los diagramas como tal. Aquí tenemos uno que se llama diagrama de barras. Ya podemos apreciar por qué el nombre, en el que también puedo apreciar muchas cosas, observarlas muy fácilmente. Entonces, Andrea, más o menos sabemos cuál es el puntaje acá, ¿sí? En este eje, 95, para Tania, para Mayra, para Melissa, para Liz, en fin. Y otro gráfico que no suele verse mucho, ¿sí? Es este que se llama diagrama de frecuencias. Entonces, ¿qué hay ahí? Entonces, tenemos los números, vamos a analizar la nota desde 80 hasta 100 en puntaje, y estos punticos lo único que me dicen es cuántas veces se obtuvo ese puntaje. Entonces aquí 80, una sola vez, 85 no, nadie sacó 85, 90 una sola vez, 95 una sola vez, 100 dos veces. Entonces se llama precisamente diagrama de frecuencias porque yo solo con observar los punticos yo puedo decir, el que más se presenta es el puntaje con 100, el puntaje de 100 en el examen, ¿sí? Entonces ya al observar así toda esta información puedo sacar ciertas conclusiones. De este diagrama de barras puedo decir, ¿cuál fue el puntaje máximo? De una vez, 100.
¿sí? Lo obtuvieron 2 personas, Mayra y Melissa. Entonces, ¿qué usar? ¿Qué diagrama usar? Todo depende del problema. Y muchos ejercicios precisamente de su prueba relacionados con estadística tienen que ver con interpretar información de tablas, de diagramas, del mismo enunciado, ¿sí? A veces pasar de una forma a otra, pues me presentan una tabla y me dicen cuál es el diagrama que se amolda mejor a la información tabulada. Entonces, en este caso, es uno de los ejes centrales que el ICFES decide a ustedes preguntarles en esta prueba, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo de esto precisamente, de representación de los datos, para tener en cuenta qué es lo que hace el ICFES con este tipo de preguntas. A continuación, dice la pregunta, a continuación se muestran los resultados de una encuesta que indagó sobre el parque automotor del transporte intermunicipal en Colombia. Pues ahí tenemos el diagrama, transporte intermunicipal de pasajeros. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 aspectos, ¿sí? A estudiar. Buseta, automóvil, camioneta, campero, bus escalera, bus y microbús, ¿sí? Según la información anterior, es correcto afirmar que A. La mayor parte del parque automotor son automóviles, camionetas y camperos. B. La mitad del parque automotor corresponde a automóviles, camionetas y camperos. C. La mayor parte del parque automotor son buses, microbuses y busetas. D. La mitad del parque automotor corresponde a buses, microbuses y busetas. ¿Sí? Entonces es simplemente analizar el diagrama, ¿sí? Completo, esto se llama diagrama de torta, ¿sí? Ya podemos apreciar por qué se llama así. Cada una de la información que tengo acá y obtener una respuesta. Hay 2 respuestas que me dicen la mayor parte y 2 que me dicen la mitad. Entonces aquí se analiza el porcentaje. Toda la torta es 100%, entonces en el caso de las opciones que me dicen la mitad, lo que querría decir es que el 50%, exacto, el 50% equivaldría en el caso del punto B a automóviles, camionetas y camperos. Vamos a ver. El automóvil es este que tiene onditas, este de por acá, ¿sí? Representa el 18%. Más las camionetas, que es la blanca, representa el 9%. Sumados tenemos el 27%. ¿Sí? Y los camperos, que aparecen con esta de líneas, esta de acá precisamente, son 7%, entonces tenemos 34% entre los tres. ¿Sí? ¿Representan la mitad del parque automotor? No, es falso, apenas el 34%. ¿Sí? Vamos con la D que también me dice la mitad. La mitad del parque automotor corresponde a buses, microbuses y busetas. Vamos a ver. Buseta es la de cuadritos, es el 18%. Microbuses, aquí me dice que es la de rayas verticales, esta de acá, 23%. Entonces ahí ya tenemos 41%, ¿sí? Entre las dos, tendría que haber 9% en la siguiente para que la D fuese verdad. Y la otra es busetas. Busetas, que es, perdón, buses, que no hemos analizado. Bus, 24%. Entonces, ya la descartamos. ¿Sí? Esas 3 cosas no representan la mitad. Falsa. De hecho, ya que estamos analizando esto mismo, íbamos en 23 más 18, 41, y ahora más 24, 65%. 65% de todo el parque automotor corresponde a 3 cosas: busetas, que es esta de recuadros; microbús, que es esta de líneas verticales; y esta sombreada gris, que representan los buses. 65%, eso es la mayoría, ¿sí? Entonces, por eso, esta opción, la mayor parte del parque automotor, perdón, la C, la mayor parte del parque automotor son buses, microbuses y busetas, es precisamente la opción correcta, ¿sí? ¿Qué hicimos en este problema? Simplemente observar, ¿sí? Analizar la información. Esos datos aquí están representados en un diagrama y lo único que me pedía esta pregunta era: analice ese diagrama, saque una conclusión sencilla
que es simplemente decir, la mayor parte del parque automotor son buses, microbuses y busetas, y pues elija la que sea mejor, la que sea molde, que es precisamente la C. Entonces ahí podemos apreciar en esta parte estadística, aunque implica muchas variables, de hecho la estadística es uno de los temas más grandes y complicados que se podrían tal vez evaluar en una prueba como estas, pero el ICFES se concentra mucho en cuestiones básicas, como esta de representación de datos. Ahora, ¿cómo interpretarlos? ¿Sí? Ahí verá simplemente observar la gráfica y sacar ciertas conclusiones, pero a veces necesitamos otras herramientas para poder interpretar los datos que estamos analizando. Aquí entran lo que se llama medidas de tendencia, ¿sí? Entonces tenemos 3 en total, unas medidas de tendencia centrales, que de hecho nosotros ya las conocemos desde hace un buen tiempo, y tiene que ver con la media, la mediana y la moda, ¿sí? Ya lo analizaremos un poco mejor. También están las medidas de tendencia relacionadas con la posición, cuartiles, percentiles, deciles, esa quizá ustedes no la hayan escuchado tanto, ya lo miraremos. Y las medidas que tienen que ser de dispersión. Esta última de dispersión casi no se aborda en secundaria de una manera apropiada, pero lo único que tendríamos que tener en cuenta acá, las más importantes y sencillas, creo yo, para que les puedan preguntar en la prueba saber, es esta del rango y es esta del rango intercuartílico. Ya lo miraremos ahorita que abordemos las dos primeras, ¿sí? En el caso de las medidas de tendencia central, ahí tenemos dibujadas en un diagrama donde estamos representando los datos, que tiene esa formita, como una campana, o como de una ola más bien. Y podemos ver que la moda aparece ahí donde hay mayor, donde está la cresta, ¿sí? De esa ola. La moda, de hecho, es una palabra que conocemos en la vida cotidiana, representa lo que más se repite, ¿sí? Ejemplo, vamos a rayar aquí unas pequeñas opciones. Tengo estos números. 1, 1, 3, 5, 3, 4, 1. ¿Sí? Yo puedo decir que esas son las calificaciones de 7 estudiantes del grado 11 en el tercer periodo. Bueno, vamos a suponer que eso es así. Entonces, ¿cuál es la moda de esos datos? Es el que más se repita. Entonces tenemos que el 1 está una vez, 2 veces, 3 veces, y es efectivamente el que más se repite, ¿sí? Entonces la moda es eso, es el número que más aparece. Pues es el que más aparece. Por eso en la vida cotidiana cuando hablamos de moda es lo que todo el mundo está usando, ¿sí? Esta es la camisa de moda, la que más gente usa. Estos son los zapatos de moda, los que más gente usa, ¿sí? Pues es bastante sencillo, es observar los datos en ese caso y poder compararlos para elegir el que más se repite, ¿sí? Que sería el que mayor tiene frecuencia. En el caso de la mediana, podemos apreciar aquí en la imagen que es el que divide todos los datos a la mitad. Entonces, 50% de los datos están antes de la mediana y 50% de los datos están después de la mediana. Hay una fórmula ahí un poquito complicada para hallarlo, pero la manera más fácil de verlo es teniendo un grupo de datos. Entonces, sigamos trabajando con estos numeritos de acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 datos, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es ordenarlos de menor a mayor. Así que tendríamos 1, 1, 1, 3, 3, 4 y 5. Ahí tenemos nuestros 7 datos ordenados, ¿sí? La mediana es mirar simplemente cuál es el centro de esos datos. Como este es un número impar, es más fácil verlo, porque si tomamos este como el centro, nos damos cuenta que antes de él hay 3 datos y después de él hay los mismos 3 datos. Así que la mediana es este de aquí. Entonces decimos que la mediana
¿sí? Suele representarse así, ME es igual a 3. Eso es fácil de verlo de esa manera. Y siempre que a ustedes le vayan a preguntar sobre la mediana y eso, le van a presentar los datos, si no es así tal cual, de una manera parecida para que ustedes los puedan observar, los organicen en dado caso y ahí vean cuál es el centro de eso. Este era sencillo porque era impar, como les decía, pero quitemos ahora ese 3. Volvamos a anotar los números, pero ahora estos de acá. 1, 1, 1, quitemos ese 3, ponemos 3, 4 y 5. Ahora tenemos 6 números, ¿sí? Ya no es tan fácil ver el centro, porque es que el centro está entre estos dos números. No es ni 1, porque quedarían 2 números a la izquierda y 3 números a la derecha, pero tampoco es el 3 porque quedarían 2 números a la derecha y 3 números a la izquierda. Entonces está entre estos dos. Ahí lo que hay que hacerse es un promedio entre esos dos. Entonces, para calcular la mediana, lo que hay que hacer es 1 más 3, ¿sí? Sumar los datos y dividirlo en el número de datos, que sería 2. Entonces esto me da 1 más 3, 4, dividido en 2, 2. ¿Sí? Entonces es como si hiciéramos aquí una lineecita y aquí pusiéramos el 2. Ahora sí tenemos 3 datos hacia la izquierda, 3 datos hacia la derecha. ¿Sí? Y decimos que la mediana es igual a 2. Listo. Eso es lo que tiene que ver con la mediana. Es sencillo de apreciar y así tal cual como nosotros lo hicimos, suelen necesitarlo cuando se los preguntan en la prueba saber. La otra es la media, que es lo que manejamos más comúnmente. Media aritmética se suele llamar, ¿sí? Y nosotros le solemos decir promedio. Entonces, la media aritmética básicamente, ¿qué es? Suele representarse así, X o cualquier letra, con una rayita arriba, ¿sí? Eso lo que hay que hacer es sumar los datos, la sumatoria de los datos. Entonces, en ese caso que teníamos los números, 1 más 1 más 1, más 3, más 3, más 4, más 5, y dividirlo en el número de datos. Entonces sería haberlo dividido en 7, que eran los primeros datos que yo tuve ahí, ¿sí? Y con eso obtengo la media aritmética, ¿sí? Aquí en el dibujito me lo ponen como una especie de pivote, ¿sí? Es decir, el puntico donde se balancean todos los datos, que puede tomar todo el peso de la información, como analizar las edades de los estudiantes de grado 11. Puede haber algunos con 15, quizá de pronto uno con 14, la mayoría con 16, uno que otro con 17 y tal vez otro con 18. Uno podría hacer el promedio de todas las edades y decir entonces la edad promedio de grado 11 son 16 años. ¿Sí? Y con eso está uno representando en un solo número toda una serie de datos de determinado contexto. Entonces la media aritmética es muy importante en la mayoría de casos, aunque hay algunos en los que no se puede aplicar. Pero ya esos son de una mayor complejidad. ¿Sí? Listo, estos los tres más importantes, que son los que hemos solido trabajar y seguiremos trabajando, las medidas de tendencia central. Los demás, que son las medidas de posición, ya es más difícil conocerlos. El primero es el cuartil, ¿sí? Cuartil, si leemos bien la palabra, tiene que ver con cuarto, y es simplemente todos los datos dividirlos en 4 partes iguales. Entonces aquí tenemos una parte, aquí tenemos otra parte, aquí tenemos otra, y por último esta de acá. Dividir todos los datos ordenados en 4 partes, ¿sí? Y entonces vamos a tener 3 cuartiles. Se representan con la letra Q. Q1 representaría el 25% de los datos, es decir, antes de Q1 están el 25% de todos los datos. El cuartil 2 corresponde al centro de los datos, es decir, si notamos, es el 50% estaría antes del cuartil 2 y el 50% estaría después del cuartil 2.
Si notamos bien, el cuartil 2 correspondería a la mediana, ¿sí? Porque la mediana hace lo mismo. Divide los datos en 50% antes de la mediana y 50% después. Entonces el cuartil 2 representa la mediana. Y el cuartil 3 entonces ya está el 75% de los datos. Antes del cuartil 3 están el 75% de todos los datos, ¿sí? Este suele usarse bastante. Otro que también suele usarse así en términos de posición son los deciles, que entonces ahora se divide todos los datos en 10 partes. Deciles, 10 partes. Aquí tenemos una y ahí vamos contando hasta llegar a la décima que aparece por acá, ¿sí? Si son 10 partes, tienen que haber entonces 9 deciles. El 9 correspondería al 90%, el decil 1 correspondería al 10% y así en medio, ¿sí? Igualmente, si yo me paro de pronto acá en el decil 30, ¿sí? Antes de ese decil está el 30% de los datos. Si me paro en el decil 8, antes de ese decil está el 80% de los datos. Y ahí pues ahí yo voy sacando conclusiones. Por ejemplo, un estudio puede ser los ingresos de las familias de Bucaramanga. Y yo decir, parándome así en términos de posición, el 30% de las familias bumanguesas reciben eh, un ingreso mensual inferior a 1.000.000 de pesos, ¿sí? Entonces, puedo sacar esa conclusión al ordenar los datos de menor a mayor, al dividirlos en 10 bloques correspondientes cada uno a 10%, y así observar qué tendencia tiene. Y por último, el percentil, que se aprecia mucho, o al menos así fue conmigo cuando yo presenté la prueba Saber Pro. Los datos se lo daban a uno en percentiles. Entonces, inglés, 99%. No me acuerdo qué otra opción. Economía, creo, 98%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tenía un puntaje, ¿sí?, superior al 98% de todos los que habían hecho la prueba. 98% de las personas tenían un puntaje inferior al en el que yo me estaba ubicando, ¿sí? Entonces, esa también es una forma mucho más pequeña de analizar información y se presta muy bien para hacer ese tipo de análisis de pruebas estandarizadas como el Saber 11, por ejemplo. ¿Cómo calcular esto? ¿Sí? Cuando yo hablo de medidas de posición, lo único que tendría que tener en cuenta son dónde están ubicados estos puntos, Q1, Q2, Q3, ¿sí?, en el caso de los cuartiles, o P1, P97, P98 en el caso de los percentiles, o por acá en el caso de los deciles, ¿sí? Entonces es una formulita básica muy sencilla, que es el número de datos dividido en las partes que yo quiera partir, valga la redundancia, mis datos. Entonces, si vamos a hablar de deciles, pues entonces yo los divido en 10, porque son 10 partes. Si vamos a hablar de cuartiles, entonces todos los datos que tengo, aquí el número de datos que tenga, no sé, supongamos 200 datos, entonces lo voy a dividir en 4 partes, vamos a hablar de cuartiles, y todos mis datos, esos mismos 200, supongamos, los voy a dividir en 100, y así voy a hablar de percentiles. Y entonces, si yo quiero saber el cuartil 2, entonces lo que digo es 2 por esto, y así obtengo la posición, lo que aquí me da, lo que me da esta formulita, ¿sí? Vamos a generalizarla. Ahí es para el cuartil 2, pero entonces el cuartil que yo quiero analizar suele simbolizarse con la letra K. Entonces sería el cuartil que yo quiero analizar, en este caso, 1, 2 o 3. Entonces, el cuartil por el número de datos dividido en 4. Lo que voy a obtener es la posición del dato, no el dato. Por ejemplo, aquí me puede dar 19.5. No obtengo que el dato que tenga un valor de 19.5, no. La posición 19,5 en los datos que tengo sería en el cuartil 2, por ejemplo. Aquí pues me está dando, yo no voy a encontrar una posición 19,5, ¿sí?
Entonces, si quiero hacer un análisis detallado, pues calculo precisamente el centro, sería, digámoslo, como la mediana en este caso, como lo hicimos antes, el centro de dos datos y lo hallo, o pues simplemente aproximo, yo puedo decir, eso es aproximadamente es el dato en la posición 20. Entonces, mis datos los tengo ordenados y empiezo a contar, 1, 2, 3, 4, hasta el 20. Cuando llegue al dato 20, ese dato sería el cuartil 2, ¿sí? Pues con esa formulita se aplica para todo, K por el número de datos sobre 10 para hablar de deciles, entonces yo quiero hablar del decil 8, entonces lo que digo es K equivaldría a 8, diría 8 por el número de datos sobre 10, si quiero hablar de percentiles, lo mismo, el percentil que yo quiera analizar, supongamos el percentil 97, entonces el percentil 97 por mi número de datos dividido en 100, ¿sí? Y así obtengo el lugar donde está el dato correspondiente a ese percentil, a ese decil, a ese cuartil, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver con medidas de posición. Hay algunos problemas que tienen relacionados con esto. La verdad no son muchos. El ICFES casi no evalúa este tipo de cosas, pero algún momento u otro suele aparecer algo así. Lo último son las medidas de dispersión, como les decía, las dos a tener en cuenta es el rango y el rango intercuartílico. El rango que corresponde a la diferencia entre el menor valor y el mayor valor de todos los datos. Entonces aquí en estos diagramitas que me representan pues todos los datos que tengo, aquí tendría el valor mínimo, aquí tendría el valor máximo, entonces la diferencia entre esos dos correspondería al rango, ¿sí? Y el rango intercuartílico es precisamente aplicable cuando yo hablo de cuartiles, de ahí viene esta palabrita intercuartílico, ¿sí? Que significa entre cuartiles. Entonces el rango intercuartílico es tomar el primer cuartil, Q1, el tercer cuartil, Q3, y restarlos, entonces sería Q3 menos Q1. Ahí tendría mi rango intercuartil, rango entre cuartiles, ¿sí? Ya los demás, desviación media, varianza y desviación estándar, son un poquito más complicados y se relacionan con unas fórmulas matemáticas que, digámoslo, ahorita mismo no estamos en condiciones de analizar, ¿sí? Esto es lo que tiene que ver con interpretar los datos. Ahora, esta primera parte, hasta aquí donde habíamos analizado, es lo básico de la estadística, ¿sí? Que revisamos y recordamos bien los parámetros relacionados con ella, población, muestra, individuo, variable, dato, las maneras de representarlos en tablas, en diagramas, como el de barras, por ejemplo, como el de torta, que hicimos en el ejemplo, esta manera de interpretarlos. Entonces, cuando hablamos de moda en un conjunto de datos, cuando hablamos de mediana en un conjunto de datos, cuando dividimos nuestros datos en cuartiles, en percentiles, en deciles. O sea, todo esto es lo más básico, es como el esquema en el que se fundamenta la estadística, ¿sí? Y lo que ustedes deben conocer como mínimo para poder resolver algunos de los problemas que el ICFES quiere ponerles. Ahora, la otra temática a analizar es la de probabilidad. ¿Sí? ¿Esto qué es? Es un mecanismo para estudiar sucesos aleatorios. ¿Sí? ¿Qué es eso? Son aquellos eventos en los que yo no conozco el resultado. Pues la probabilidad solo aparece cuando hay incertidumbre, cuando yo no tengo la certeza de que algo vaya a ocurrir o que no. Por ejemplo, el clima. Yo no puedo decir con toda certeza, yo no puedo estar 100% seguro si mañana va a llover, por ejemplo. Y por eso las cuestiones relacionadas con el clima nunca le van a afirmar a uno, mañana va a llover. No, sino siempre suelen decir, las probabilidades de lluvia son del 80%. Se les recomienda tener chaqueta, no sé qué. ¿Sí? Las probabilidades de que caiga nieve, pues en los países donde hay las estaciones, son del 75%. Entonces siempre se habla en términos de un porcentaje como para medir qué es más fácil que ocurra, ¿sí? Que ocurra X cosa o que ocurra Y cosa. Todo esto empezó a estudiarse con mayor seriedad gracias a los famosísimos juegos de azar. Y es que, pues, en una época, estos eran de
demasiado famosos y la gente quería empezar a hacer estrategias para poder ganar con mayor facilidad cuando estuviera jugando este tipo de cosas. Entonces empezaron a hacer toda una disciplina matemática para poder establecer una estructura que estudiara este tipo de fenómenos. Que yo quiero que me salgan 3 pares seguidos en el juego, jugando dados. ¿Cuál es la probabilidad de que eso ocurra? ¿Sí? Y surgió una formulita muy sencilla, que es esta de acá. Es la fórmula básica para hallar probabilidades. Es simplemente una proporción, una división, ¿sí? Ahí lo notamos. Es el número de casos favorables sobre el número de casos totales. ¿Cómo así? Supongamos en el caso de los dados. Entonces, la probabilidad de sacar 1. Entonces, ¿cuántos casos favorables tengo en un dado? Un dado es 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos datos favorables tengo de sacar 1? Pues solo, efectivamente, la cara que tiene el 1. Entonces tendría un dato favorable, ¿sí? Vamos a ponerlo ahí. Algo sencillito, entonces tendría un dato favorable. ¿Y cuántos son los casos totales? Tengo 6 caras en un dado, entonces tengo 6 opciones en total. ¿Cuál sería mi probabilidad de sacar un 1 lanzando un dado? Un sexto. ¿Se puede dar así? Pues ahí está mi división correspondiente a la probabilidad de sacar 1. Entonces aquí se podría escribir como igual a la probabilidad de, y ahí podría decir, sacar 1. Y lo puedo dar también como porcentaje. Entonces en este caso eso sería menos de 20%, ¿sí? 15%, entre 15 y 20% sería la probabilidad de sacar 1. Y así con muchas cosas. Esta formulita sencilla se aplica a cualquier evento, ¿sí? Así pueden formarse expresiones matemáticas más complejas de probabilidad y todo, pero todas vienen de esto. Número de casos favorables sobre número de casos totales. Y es la que ustedes deben saber para poder resolver ciertos ejercicios en la prueba. Aquí que es importante también tener en cuenta, como esto es una división, una relación entre dos cosas, ¿sí? Una que está en el numerador y otra que está en el numerador, una en el numerador y otra en el denominador, debo tener en cuenta los valores extremos, ¿sí? La probabilidad puede ir desde 0 hasta 1. Nunca puede ser menor que 0, es decir, negativa, por ejemplo. Nunca puede ser mayor que 1, ¿sí? Porque el número de casos favorables puede ir al extremo de ser los mismos casos totales. Ejemplo, en el caso de los dados, decir, ¿cuál es la probabilidad de sacar 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6? Pues serían 6 veces. ¿Y cuáles son los casos totales? 6. Entonces me quedaría 6 dividido en 6 igual a 1. Yo no puedo decir cuál es la probabilidad de sacar un 7 en los dados. La probabilidad sería 0. Es imposible, porque un dado no tiene el número 7. ¿Sí? Entonces no hay ningún caso favorable. Esto sería entonces 0. ¿Sí? Y 0 dividido en el caso totales, que son 6, pues me da 0. Entonces eso también es importante manejarlo en esta formulita sencilla. De hecho, algunos problemas están relacionados o les preguntan a uno precisamente esto. Bueno, vamos a ver 3 ejemplos relacionados con probabilidad para manejar esa ecuación. El primero dice, en una institución educativa hay 2 cursos en grado 11º. El número de hombres y mujeres de cada curso se relaciona en la tabla. Entonces tenemos curso 11A, curso 11B, número de mujeres, número de hombres, ¿sí? Y ahí la información correspondiente. 22 mujeres en el curso 11A, 23 mujeres en el curso 11B, y eso da un total de mujeres de 45, y así seguimos teniendo mayor información. Podemos apreciar aquí esta tablita sencilla, es una manera, como hablábamos antes, de representar algunos datos. Y yo con simplemente echar un vistazo general a la tabla, puedo ya hacerme una idea de lo que está ocurriendo en ese problema. Ahora la pregunta tiene que ver con lo siguiente. La probabilidad de escoger un estudiante de grado 11º de esta institución que sea mujer es de 3/5. Este valor corresponde a la razón entre el número total de mujeres y A,
el número total de estudiantes de grado undécimo. B, el número total de hombres de grado undécimo. C, el número total de mujeres del curso 11B. D, el número total de hombres del curso 11A. ¿Cómo llegar a la respuesta correcta? Este es un problema bastante sencillo. Tenemos que tener en cuenta la fórmula de probabilidad, ¿sí? Entonces, la probabilidad de algún evento, cualquiera, vamos a decir otra vez en este caso, la probabilidad de que ocurra A es igual a los casos favorables. Entonces, casos favorables, número de casos favorables sobre número de casos totales, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los casos favorables que estamos analizando? La probabilidad de escoger un estudiante de grado undécimo, ¿sí? Pero que sea mujer. Entonces, ¿cuáles son los casos favorables de escoger un estudiante que sea mujer en los dos grados 11? ¿Sí? Entonces, aquí notamos número de mujeres. Hay 22 en 11A, hay 23 en 11B, entonces hay un total de mujeres en 11 de 45. Entonces, ¿cuántos casos favorables tenemos? 45 casos favorables. ¿Y cuáles serían mis casos totales? Escoger un estudiante de grado undécimo que sea mujer. Entonces, ¿cuál es la población que yo estoy analizando? La población de estudiantes de grado 11, ¿sí? Estudiantes de grado 11, tanto mujeres como hombres. Entonces, tendría un total de 75. Hay 75 estudiantes en todo 11 de esta institución. Entonces, tengo 75 casos en total. Entonces, aquí ya tenemos la división. Esta ya es la probabilidad de escoger una estudiante que sea mujer entre el total de estudiantes de grado 11, ¿sí? Entonces, si simplifico esto, vamos a sacarle quinta, ¿sí? Quinta aquí sería 9, quinta aquí sería 15. Y si aquí le sacamos tercera, entonces me quedaría tercera de 9, 3, tercera de 15, 5. Efectivamente, eso es lo que me está dando el enunciado, ¿sí? La probabilidad es de 3/5. Este valor corresponde a la razón entre el número total de mujeres, que eran 45, y que había en el denominador el número total de estudiantes de grado undécimo. Efectivamente, esa es la respuesta correcta. Un ejercicio sencillo que implica que analicemos detenidamente la información provista, en este caso en una tabla, y que tengamos presente la fórmula general de probabilidad, ¿sí? Número de casos favorables sobre número de casos totales. Continuemos con otro problema. Este de acá dice lo siguiente: se quiere construir una ruleta para un juego de azar en la que haya dos opciones, blanco y gris. Se quiere que el gris sea más probable que el blanco. Entonces, ojo, se quiere que el gris sea más probable que el blanco. ¿Cuál de las siguientes ruletas cumple lo que se requiere? Entonces, ahí podemos observarlas, ¿sí? ¿Cómo saber aquí la cuestión? Entonces, ¿cuántos pedazos hay de la ruleta en cualquier momento? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Lo mismo acá, 4, 4, 8, 4, 4, 8, 4, 4, 8. ¿Sí? Entonces, siguiendo, usando otra vez la fórmula de la probabilidad, número de casos favorables, bueno, la puse mal, número de casos favorables, probabilidad igual, vamos a ponerlo casos favorables, sobre casos totales. ¿Y cuál es el total de casos? ¿Cuál es el total de partes que tiene esto? 8. Entonces, ahora la cuestión es determinar los casos favorables. ¿Los casos favorables para qué? Se quiere que el gris sea más probable que el blanco. Es decir, el gris es el que tiene que tener la mayor proporción en esta ruleta, ¿sí? En este caso, ¿cuántas tiene? Hay 4 grises y 4 blancas. Entonces, tanto el blanco, casos favorables 4, como el gris, casos favorables 4. Entonces, la probabilidad de ambos es igual. 4 dividido en 8, 4 dividido en 8.
es la misma. En este caso, 3 blancas y 3 son 6, entonces tendría en este caso 6 dividido en 8 para el blanco, y en este otro 2 entre 8 para el gris. ¿Cuál es más probable? ¿Sacar blanco o sacar gris? Efectivamente sacar blanco, entonces también se descarta esta. Ya van 2. En esta, ¿qué tenemos? 4 blancas, 4 grises. El mismo caso que ya habíamos analizado aquí. Pues también se descarta. Y efectivamente solo con observarlo me doy cuenta que aquí es donde hay más partes con gris. Hay 5 partecitas. Entonces la probabilidad de sacar gris, voy a ponerla así nomás, es igual a 5 entre 8. Mientras que la probabilidad de sacar blanco, pues va a ser 3 entre 8. En esta ruleta, en la ruleta A, es donde yo voy a tener la mayor probabilidad de sacar gris, ¿sí? Entonces este es un ejercicio bastante sencillo, también muy visual, de hecho. Solo con saber la fórmula de probabilidad lo podía resolver. Entonces continuamos con el último ejercicio. Este parece un poquito más complicado, vamos a leerlo, pero se darán cuenta que es bastante sencillo si conozco el concepto de probabilidad. En la tabla se presentan las cartas que conforman una baraja de póker. Ahí tenemos, son 13 cartas, ¿sí? Por cada grupo. Entonces, 13 cartas de picas, que ustedes ya conocen una baraja de póker, que vamos desde la A hasta la K, de tréboles desde la A hasta la K. Estos dos grupos son negras, de corazones, que vamos desde la A hasta la K también, y de diamantes, que vamos desde la A hasta la K, y estos dos grupos son rojas. ¿Sí? Si la probabilidad de escoger una de ellas que cumpla dos características determinadas es 0, entonces ojo con lo que estamos diciendo, la probabilidad de escoger una carta que cumpla dos características determinadas es 0. Estas características podrían ser A, ser una carta negra y ser un número par. Vamos a analizarlo. Pues para que dé 0, ¿qué debemos tener? Otra vez volvemos a la fórmula general de probabilidad. Casos favorables sobre casos totales. ¿Sí? Entonces, para que sea 0, no tiene que haber ningún caso favorable. No debe existir casos favorables. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Ser una carta negra y ser un número par. Nos ubicamos en las negras y buscamos números pares. Pues aquí ya lo notamos, ¿no? 2, 2, 4, 4. Entonces, sí hay opciones, sí hay casos favorables. ¿Sí? O sea, esta no puede ser la que tenga probabilidad 0. Vamos a ver la C. Ser una carta de corazones y ser un número impar. Carta de corazones, ser un número impar. Aquí ya hay un 3, un 5, un 7. Entonces hay opciones, hay casos favorables. Por eso tampoco puede tener probabilidad 0. La D, ser una carta roja y ser de diamantes. Vamos a ver, una carta roja acá, perdón. Una carta roja, estamos en roja, que sea acá, pueden ser cualquiera de estas, y que sea de diamantes. Sí, existe caso favorable, pues tampoco puede tener una probabilidad 0. Así que la única opción por descarte es la opción B, pero evaluémosla y nos daremos cuenta por qué. Ser una carta roja y ser de picas. Ser una carta roja, ¿sí? Pero las cartas rojas son solo de corazones o de diamantes. No hay cartas de picas que sean de color roja. Todas las cartas de picas son negras. Por eso es imposible que exista una carta roja y que sea de picas. Casos favorables, 0. Por eso, probabilidad igual a 0, como me dice acá. ¿Sí? Entonces, estos tres ejemplos fueron ejemplos sencillos, es verdad, pero precisamente me permiten apreciar cómo usar la fórmula general para determinar probabilidades. Este era un ejercicio bastante interesante porque no era usarla directamente, ¿sí? No había que reemplazar acá valores y hallar una probabilidad en específico, sino observar esa información de la tabla y analizar muy bien los enunciados para ver qué correspondía a una probabilidad 0 desde esa ecuación a una afirmación como las que estaban acá como opciones.
¿sí? Espero que esto haya quedado un poquito claro con estos tres problemas. De todas maneras, en los siguientes videos que vamos a resolver el simulacro, el último simulacro que ustedes hicieron, puede ser que hayan más ejercicios de estos para estudiarlos con más detalle. Ya con esto entramos a un nuevo aspecto de la probabilidad, que son las técnicas de conteo, ¿sí? Y es que como usamos hace poco la fórmula general de la probabilidad, número de casos favorables sobre el número de casos totales, pues hay que contar, ¿sí? Hay que decir cuántos casos hay favorables, cuántos casos son los totales. Y en problemas como el del dado, es muy sencillo. Hay 6 casos en total y pues los favorables dependiendo de lo que yo desee. Se pueden contar muy fácil, pero hay problemas y hay situaciones incluso sencillas de la vida donde surgen opciones como de qué manera se pueden mezclar 4 números, ¿sí? Y pueden salir, bueno, como en ese, en otros donde hay opciones de 100, hay 100 arreglos diferentes que se pueden obtener, hay 200 arreglos, hay 1000 y pucho de arreglos. Eso es imposible hacerlo a mano. Es imposible usando la cabeza así sencillo, como lo hemos hecho en los últimos 3 problemas, para llegar a una respuesta. Se recurren entonces a lo que se llama técnicas de conteo, que son, digamos, los mecanismos para determinar los eventos que pueden ocurrir. Las técnicas de conteo se sustentan en dos principios fundamentales. El primero de ellos es el principio de adición o principio aditivo. Este se aplica cuando los eventos no suceden en simultáneo, es decir, cuando no suceden uno a continuación del otro, ¿sí? Vamos a entenderlo mejor con este ejemplo que aparece acá. Dice, a Leonor le mandaron comprar una crema dental. En su barrio hay 6 bodegas y 3 farmacias. ¿De cuántas maneras puede elegir el lugar de compra? Entonces vamos a poner acá un diagramita de una vez con la respuesta y la vamos a analizar, ¿sí? Hay 6 bodegas. Aquí las tenemos, ¿sí? 6 bodegas. Y hay 3 farmacias, ¿sí? ¿De cuántas maneras puede elegir el lugar de compra? Entonces, si Leonor va a esta bodega, pues ya no va a más, ¿sí? No puede ir a 2 bodegas al tiempo. O si va a una y luego va a la otra, pues no tiene sentido porque en todas estas opciones puede encontrar la crema. Entonces, si va a uno, pues ya la puede comprar, ¿sí? Entonces, ella puede ir o a esta bodega o a esta otra, o a esta otra, o a esta otra, o a esta otra, o a esta otra. Y también tienen algunas opciones para farmacias, pero si no va a ninguna bodega sino a las farmacias, pues iría a esta, o a esta, o a esta. No puede ir a varias al tiempo, ni va a una y luego va a la otra. A la que vaya, listo, ahí se acabó. Entonces, ¿cuántas opciones tiene? Las 6 bodegas, 6, más las 3 farmacias. Eso en total me da 9 opciones, ¿sí? Eso es el principio aditivo. Y aquí, si ustedes notaron, a medida que yo les iba diciendo todo esto, siempre aparecía una palabrita que era o. El principio aditivo está presente cuando aparece esa palabra, o, ¿sí? Cuando se marcan opciones. ¿Voy al colegio o voy a la casa? ¿Sí? Ahí cuando aparece eso ya es una pista para saber que tengo que usar el principio aditivo, ¿sí? Ya para ponernos teóricos, la definición del principio aditivo es esa que aparece en el recuadro azul, ¿sí? Si un proceso se puede realizar de n maneras diferentes y otro de n maneras, así como las bodegas y las farmacias, además los procesos no se pueden realizar simultáneamente o uno seguido del otro, entonces los dos procesos se pueden realizar de n más m maneras, ¿sí? Apreciémoslo mejor en el siguiente ejemplo. Entonces, en este ejercicio dice, Renato necesita un polo o, noten lo que yo les dije de la palabra, o, Renato necesita un polo o una camisa para ir al cine. Si dispone de 5 polos y 3 camisas, ¿de cuántas maneras puede elegir una de las prendas? ¿Sí? Entonces, lo mismo, si él se va a vestir, puede decir, me voy a poner esta camisa porque me sale con los zapatos. Y ya, se vistió, ¿sí?
no va a elegir otra cosa, pero pues tiene más opciones. También se puede poner una amarilla, se puede poner una morada, una roja, una verde. O puede decir, ahí ya cuántas opciones tenemos. Ahí ya tenemos 5 opciones, ¿sí? 5 posibilidades de elección. Pero también puede decir, no, no quiero camisas, no quiero camisetas, quiero ponerme una manga larga, blanca, o mejor la azul. No, mejor la verde. Entonces ahí ya tenemos 3 opciones. Entonces, ¿de cuántas maneras puede elegir una de las prendas? Entonces, de 5 más estas 3 que hay acá. En total, son 8 las maneras que tiene para elegir, ¿sí? Entonces, clave, que no se nos olvide. Siempre que en un enunciado nos pregunten sobre de cuántas maneras se puede hacer algo y aparezca por ahí en el enunciado la palabra o, que me marque 2 opciones diferentes, yo debo usar el principio aditivo, ¿sí? A medida que ustedes vayan resolviendo más ejercicios, van notando con mayor facilidad este principio al leer un enunciado. El otro principio fundamental, y tal vez es el que más se usa, es el principio multiplicativo. En este caso, los eventos suceden simultáneamente, suceden uno a continuación del otro. ¿Cómo así? ¿Cómo yo lo puedo apreciar? Ejemplo, lo que dice aquí. De Lima a Arequipa hay 5 vuelos y de Arequipa a Cusco 4. Ojo con la pregunta. ¿De cuántas maneras diferentes se puede viajar por vuelo de Lima a Cusco haciendo escala en Arequipa? Voy a poner otra imagen con las respuestas y vamos a analizarlo, ¿sí? Entonces, tenemos que ir de Lima a Cusco, ¿sí? Pero siempre que yo voy a hacer eso, hago escala en Arequipa. ¿De cuántas maneras puedo ir de Lima a Cusco pasando por Arequipa? Entonces, hay 5 vuelos que van de Lima a Arequipa, ¿sí? Ahí lo notamos, 5 vuelos. Y de Arequipa a Cusco hay 4. Entonces, notemos cómo apreciar mejor esta multiplicación. Eso de los 5 vuelos por estos 4 vuelos, que me dan 20. Estas son las maneras diferentes en las que puedo viajar de Lima a Cusco pasando por aquí, por Arequipa, ¿sí? Pero notemos por qué. Si yo me ubico en Lima, voy a simbolizarlo con la L, ¿sí? Y voy a llegar a Arequipa, voy a simbolizarlo con la A, yo puedo tomar este primer vuelo. Y luego de llegado a Arequipa, tengo 4 opciones para llegar a Cusco. Esta es una, esta es 2, esta es 3 y esta es 4. Entonces notemos, si yo me voy por esta, ahora me puedo ir por esta, va una, pero también me puedo ir por esta, van 2, pero también me puedo ir por esta de acá, van 3, y me voy por esta de acá, van 4, ¿sí? Entonces, por cada vuelo que yo vaya de Lima a Arequipa, pueden existir, mejor dicho, 4 vuelos hacia Cusco, ¿sí? Entonces ya van 4. Ahora ya dejo eso ahí a un lado y digo, listo, ya tengo 4 posibles opciones. Pero ahora si yo me voy en este otro vuelo de Lima a Arequipa, ¿cuántas opciones más tengo? Pues me fui en este y vuelvo a tener 4. O me voy en este, 1, o me voy en este, 2, o quizá en este, 3, o quizá en este otro, 4. Entonces teníamos 4 opciones para este primer vuelo, 4 opciones para este segundo vuelo. Ya van 8, ¿sí? Ahora me voy en el tercer vuelo y vuelvo a tener 4. Me voy en este, o en este, o en este de acá, o en este. Entonces vamos, 3 vuelos de Lima a Arequipa y en total 4 con este vuelo primero, otros 4 con este otro vuelo y otros 4 con este otro vuelo, van 12, ¿sí? Y si ahora tomo este cuarto vuelo, vuelvo y tengo otras 4 opciones. Entonces ahora ya van 16. Y el último vuelo, el quinto, se repiten 4 opciones. Entonces ya tengo 20 en total, ¿sí? La multiplicación efectivamente, si ustedes recuerdan por allá al principio en primaria cuando se aprendía la multiplicación, es una suma de varias cosas. Multiplicar 5 por 4 es sumar 5 veces 4. 4 más 4 más 4 más 4 más 4.
Entonces yo puedo abreviar todo ese montón de sumas multiplicando. Entonces el principio multiplicativo precisamente me muestra eso, ¿sí? Y ya para llegar a una cuestión más teórica, pongamos la definición formal del principio multiplicativo. Y es que si un proceso se puede realizar de n maneras diferentes y otro de m maneras, además cada una de las maneras de realizar el primero puede ser seguido por cualquiera de las maneras de realizar el segundo, entonces el primer procedimiento seguido del segundo se puede realizar de n por m maneras, ¿sí? Entonces tengámoslo siempre presente. A medida que se vayan haciendo ejercicios, esto se va entendiendo mejor. Empecemos haciendo uno. Uno para ver cómo hacer esto del principio multiplicativo. Dice, Ana Melba debe elegir una blusa y una falda. Entonces aquí no se los había dicho, pero si el principio aditivo se relaciona con la palabra o, el principio multiplicativo se relaciona con la palabra y. Entonces cuando en un enunciado me aparezca esta opción, ¿sí? Esa y por ahí, ya puedo tener una pista de que estoy hablando del principio multiplicativo. Ana Melba debe elegir una blusa y una falda, ¿sí? Para ir a una fiesta. Si dispone de 6 blusas y 5 faldas, ¿de cuántas maneras puede elegir 2 prendas? Entonces, una blusa y una falda. Entonces, ella se pone esta blusa amarilla, pero así no se va para la fiesta. Solo con la blusa, no, tiene que ponerse algo más. Y quiere ponerse una falda. Entonces, se pone la blusa amarilla y se puede poner o esta falda verde claro, o se puede poner esta falda lila, o quizá más bien le guste la morada, o no, mejor que use la naranja. Uy, pero también tiene la celeste, ¿sí? Entonces notemos, si se pone una camisa, tiene 5 opciones de falda. Entonces vayamos haciendo el análisis, ¿sí? Se pone una camisa y ya tenemos 5 opciones de falda. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas opciones van en total por el momento? 5. Ahora, no se pone la amarilla, sino la verde. Vuelve y juega. Se puede poner esta verde clarito, que le sale con la camisa, pero la lila también es una opción, o quizá la morada, o no, quizá la naranja. O por último, se decida también por la celeste. Entonces tiene otras 5 opciones. ¿Cuántas van? Teníamos 5 opciones con la naranja, ¿sí? Y ahora tenemos 5 opciones con la verde. ¿Cuántas tenemos? 5 y 5, 10. ¿Sí? Entonces, por el momento, van 10 opciones. Y así podemos seguir mirando. Se pone esta rosadita y vuelve y juega. Tiene 5 opciones de falda. Esta y esta. La que quiera ponerse. Tengo otras 5. Y ya iban 10 de estas dos. Más 5, van 15 por el momento. ¿Sí? Y así puedo seguir yo haciendo con las demás. Entonces con esta celeste tiene otras 5 opciones. Con esta lila tiene otras 5 opciones de falda. Y con esta gris tiene otras 5 opciones de falda. ¿Sí? En total, ¿cuántas tuvo? 5 por cada camisa. Es decir, 5 más 5 más 5 más 5 más 5 más 5. 6 veces 5. Es decir, 6 que representan el número de camisas por 5 que representan el número de faldas. Esos son 30 maneras de elegir 2 prendas. ¿Sí? 6 camisas, acá está el 6, 5 faldas, acá está el 5. ¿Sí? Espero que con este problemita haya quedado un poco más entendido el principio multiplicativo. ¿Sí? De todas maneras, en algunos ejercicios que haremos lo podemos apreciar también de una manera más sencilla. Hay otra técnica de conteo interesante, ¿sí? Pero antes, revisemos también esto del principio multiplicativo haciendo un problema sencillo. Dice, en un colegio se organiza un horario de acuerdo a los siguientes criterios. Las clases son de lunes a viernes. En cada curso se dictan 5 horas diarias de clase. En los grados cuarto, quinto y sexto se deben dictar 4 horas semanales de matemáticas. El horario de cuarto grado se empieza a elaborar ubicando las 4 horas semanales de matemáticas. Para evitar los lunes festivos,
se establece que las matemáticas se dicten de martes a viernes 1 hora diaria. El número de posibilidades distintas que hay para establecer dentro del horario las horas de matemáticas es A, 5 por 5 por 5 por 5, B, 5 por 4 por 3 por 2, C, 4 por 4 por 4 por 4, o D, 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? De una vez, ¿cuál es la respuesta correcta? La A. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué? Entonces tenemos que encontrar la información importante. ¿Mm? Estamos hablando del grado cuarto. Entonces, una de las condiciones es esta. En los grados cuarto se deben dictar 4 horas semanales de matemáticas. ¿Sí? Las clases son de lunes a viernes, es decir, tenemos 5 días. Pero aquí hay una condición que me elimina un día. Para evitar los lunes festivos, se establece que las matemáticas se dicten de martes a viernes 1 hora diaria. Entonces, ¿cuántos días tengo de martes a viernes? Martes, miércoles, jueves, viernes, 4 días, ¿sí? Y 1 hora diaria. Entonces tendría 4 días, una posible opción por día. Tiene que haber 1 hora de matemáticas cada día, de martes a viernes, ¿sí? Pero en cada curso se dictan 5 horas diarias de clase. Es decir, cuarto grado tiene 5 horas. Matemáticas y lenguaje, religión, ética, ¿sí? Entonces tiene 5 horas diarias. Entonces, si yo voy a empezar, no he puesto ninguna otra clase, la primera que va a empezar es matemáticas, pues tengo todo el horario vacío. Pues vamos a verlo más o menos así, una cosa muy sencilla. Pues aquí tenemos las horas, son 5, primera hora, segunda hora, tercera hora, cuarta hora y acá la quinta hora. Aquí tenemos el martes, aquí tenemos el miércoles, aquí tenemos el jueves y aquí tenemos el viernes. Entonces notemos, yo puedo poner matemáticas en cualquiera de estas opciones. Puedo poner matemática primera hora del martes o segunda hora del martes, o la tercera, o la cuarta, o la quinta del martes. Y lo mismo para el miércoles, cualquiera de las 5 horas. Lo mismo para el jueves, cualquiera de las 5 horas. Lo mismo para el viernes, cualquiera de las 5 horas. ¿Sí? Entonces yo puedo tomar el martes esta y tener todas estas opciones para el miércoles, todas estas opciones para el jueves, todas estas opciones para el viernes. ¿Sí? Y así entonces, si me doy cuenta, esto es el principio multiplicativo. Tengo 5 opciones del martes. También tengo 5 opciones del miércoles. También tengo 5 opciones del jueves y 5 opciones del viernes. ¿Sí? Entonces, el número de maneras, el número de posibilidades que hay de establecer matemáticas dentro del horario es 5 por 5 por 5 por 5, que es la opción A. ¿Sí? Y hagámoslo. ¿Cuánto es eso? 25 por 5, 25. ¿Sí? Entonces sería 25 por 25. Eso es igual a 625 maneras. Entonces noten algo tan sencillo como ubicar las horas de matemáticas en un horario de primaria. Tiene 625 diferentes maneras. ¿Sí? Así que son muchas y efectivamente las técnicas de conteo existen por eso, para poder aliviar tantos cálculos manuales. Pero hay una técnica de conteo interesante que se relaciona también con el principio multiplicativo, pero es una manera visual de apreciarlo. Entonces, el diagrama de árbol es una forma manual de apreciar eventos simultáneos, eventos que suceden uno a continuación del otro. En muchos problemas que suelen salir en la prueba saber, es interesante hacerlos por este método porque me permite apreciar efectivamente todas las opciones que hay. Solo se aplica al ser manual, pues para eventos pequeñitos. ¿Sí? Por ejemplo, lanzar 2 monedas. Entonces el diagrama de árbol es sacar ramas. Entonces yo voy a lanzar 2 monedas. Ese es el evento que yo quiero analizar. Desde ahí parto, lanzar 2 monedas. Entonces yo lanzo la primera. ¿Y qué puedo obtener? Puedo obtener o cara o cruz. ¿Sí o no? Y ahora lanzo la segunda. Entonces, si yo saqué cara y lanzo la segunda, puedo obtener cara o cruz. ¿Sí? Pero si yo lancé a la primera cruz
y lanzo la segunda, entonces puedo tener otra vez cara o cruz. En total, ¿cuántas opciones tengo al lanzar dos monedas? 1, 2, 3 y 4 opciones, ¿sí? ¿Cuáles son? Cara cara, cara cruz, cruz cara o cruz cruz, ¿sí? Entonces también el diagrama de árbol es importante cuando yo quiero mostrar cómo van a ser las opciones, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son todas las opciones que pueden surgir al lanzar dos monedas? Descríbalas, escríbalas, ¿sí? Entonces sería cara con cruz, cruz con cara, cruz con cruz. El diagrama de árbol me permite fácilmente hacer eso, para no complicarme. También eso es un principio multiplicativo, ¿sí? Aquí tengo dos opciones y en la segunda también tengo dos opciones. Entonces, por principio multiplicativo, ¿eso cómo sería? 2 por 2. Entonces tengo en total 4 maneras que puedo tener de resultados cuando lance dos monedas. Entonces, como lo decía, ¿cuáles? Una cosa es cuántas maneras, que es usar el principio multiplicativo 2 por 2, y otra cosa es decir, ¿cuáles son esas maneras? Entonces, como el diagrama de árbol es una forma manual de apreciar esos eventos, yo aquí pues puedo ver uno de estos dos, cara con cara. Uno este y este, cara con cruz. Uno este y este, cruz con cara. Y uno de estos dos, cruz con cruz. Y ahí ya puedo decir cuáles son los eventos que tengo. Este es sencillo, lanzar dos caras. Notemos que si yo puedo aquí decir lanzo otra moneda, entonces mi diagrama de árbol ya se volvería un poquito más largo. Si yo lanzo otra moneda, ¿cómo sería? Ya tengo estas dos, cara con cara. Y ahora aquí cogería y lanzaría otras dos. Pues saldría cara y saldría cruz. Voy a ponerlas así para no escribir tanto. Aquí también tengo dos, sacar cara o sacar cruz. Aquí vuelvo y tengo dos, sacar cara, sacar cruz. Y aquí las últimas dos, sacar cara, sacar cruz. Entonces, si lanzo tres monedas, ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 maneras en las que puedo unir resultados, ¿sí? 8 formas de lanzar dos monedas. Notemos que todo va creciendo exponencialmente. Con una moneda obtengo 2. Con dos monedas obtengo 4 formas y con 3 monedas obtengo 8 formas, ¿sí? Va creciendo exponencialmente. Y aquí podría decir, pues, cuáles son. Cara con cara, más cara, 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 cruz, en fin. Y ahí se va creciendo mi diagrama de árbol. Puede crecer tanto y a veces hacerse tan molesto que surge una cosa como esta. Lanzar dos dados. Lanzo el primer dado y pues las opciones son de 1 hasta 6. Pero si ahora lanzo el segundo, entonces con cada opción del primero vuelvo a tener de 1 hasta 6. Entonces ya hacerlo ahí por diagrama de árbol, la cosita es un poco más compleja, ¿sí? Por eso ya recurriría al principio multiplicativo o a lo que vamos a ver ahorita, que son las combinaciones y las permutaciones. Pero este diagrama de árbol es importante conocerlo muy bien porque muchos problemas se pueden resolver así sencillos como este de las dos monedas. Vamos a ver precisamente un ejemplo de este. Dice, una fábrica de manufacturas hace un control de calidad sobre sus artículos. Para ello, selecciona aleatoriamente 3 artículos distintos, examina cada uno de ellos y los clasifica como defectuosos o no defectuosos. Defectuosos simbolizado con la letra D, no defectuosos simbolizado con la letra N. ¿Cuáles son los posibles resultados del control de calidad de los 3 artículos? Parece solo con leerlo un problema tal vez complicado, ¿sí? Para llegar a estas opciones. Note que aquí ya no me están preguntando cuántas formas son posibles de arreglarse la calidad de estos 3 artículos. No me preguntan sobre cuántas, sino me preguntan sobre cuáles, ¿sí? Entonces yo lo podría apreciar muy bien con un diagrama de árbol. Entonces, ¿yo qué puedo tener? Yo voy a empezar, ¿sí? El primer artículo que elija, voy a hacerlo un poquito más abajo, mejor. El primer artículo que elija puede salir defectuoso o no defectuoso, ¿cierto? El segundo artículo que elija, el primero me salió defectuoso, entonces de ahí tengo dos opciones.
Me puede salir defectuoso también, o me puede salir no defectuoso. Y si el primero me salió no defectuoso, pues ahí tengo otras dos posibilidades. O me sale defectuoso o me sale no defectuoso, ¿sí? Y ahora, al evaluar el tercer artículo, pues entonces aquí tendría otro no defectuoso o, perdón, uno defectuoso, otro no defectuoso, o aquí tendría lo mismo, defectuoso, no defectuoso, aquí defectuoso, no defectuoso, y aquí defectuoso, no defectuoso, ¿sí? Entonces, ¿cuántas formas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Entonces, tengo 8 combinaciones en total. ¿Pero cuáles son? Entonces, puedo tener defectuoso, 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 ¿sí? Los tres defectuosos. Puedo tener defectuoso, no defectuoso, bueno, defectuoso, defectuoso, no defectuoso. Entonces, vamos a ponerlas todas mejor para no complicarnos. Puedo poner defectuoso, 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 o puedo poner en esta defectuoso, defectuoso, no defectuoso, en esta defectuoso, no defectuoso, defectuoso. Esta otra sería defectuoso, no defectuoso, no defectuoso. Esta de acá, no defectuoso, defectuoso, defectuoso. ¿Qué estoy haciendo? Seguir las lineecitas, ¿sí? Esta son las tres. Estas dos llegué acá, pero entonces ahora me bajo acá. Esta voy aquí, bajo acá, subo acá, es esta. Aquí voy en la N otra vez, pero ahora abajo. Seguir las lineecitas de mi diagrama de árbol que hice, ¿sí? De esta y acá abajo sería no defectuoso, defectuoso, no defectuoso. De esta no defectuoso, no defectuoso, defectuoso. Y de la última, no defectuoso, no defectuoso, no defectuoso. 8 combinaciones en total y estas son las combinaciones. Entonces, solo pues hacer esto, yo la podría haber hallado sin ni siquiera hacer el diagrama de árbol, solo sabiendo que eran 8 en total, porque esta apenas son 2, pues no tiene ningún sentido, ¿sí? Porque me preguntan es cuáles son los posibles resultados del control de calidad de los 3 artículos, no de uno solo. Este sería solo para uno, defectuoso o no defectuoso. Este, pues, está cortado, apenas es una parte de lo que puede salir. Este, pues tampoco no tiene ningún sentido porque combina uno solo, ahora combina 2, ahora están los 3, ¿sí? Y aquí vuelve solo a 2, en fin, combina un solo artículo, 2 artículos, los 3, entonces no tiene ningún sentido. En cambio, este sí se amolda a todo, ¿sí? En todo momento están los 3 artículos y pues está como ya lo hemos analizado. Solo que, digámoslo, aquí aparecen como nosotros lo hicimos, pero de abajo hacia arriba, ¿sí? Pues ahí vemos. Bueno, aparecen mezclados más bien, ¿sí? Pero si yo me fijo, 3 no defectuosos, 3 no defectuosos, listo. 2 defectuosos, 1 no defectuoso, este de acá, listo. 1 defectuoso, 2 no defectuosos, este de acá, listo. 2 defectuosos, 1 no defectuoso, este de acá, listo. 1 defectuoso, 1 defectuoso, 2 defectuosos. Perdón, 1 no defectuoso, 2 defectuosos. 1 no defectuoso, 2 defectuosos. Este de acá. 2 no defectuosos, 1 defectuoso. Este de acá. 2 no defectuosos, 1 defectuoso. Ah, bueno, este ya lo había contado, me equivoqué antes. Y 3 no defectuosos, ¿sí? Pues este era el que estaba antes, este de acá. 2 no defectuosos, 1 defectuoso. Ahí están los 8. Entonces la respuesta correcta efectivamente es la C, ¿sí? Parece muy extraño y son muchas rayas y todo, pero al hacerlo con calma, fijándose bien en lo que me dicen, haciendo paso por paso, puedo llegar a la respuesta sin problema, ¿sí? Solo que, claro, ya al hablarlo, todo se va complicando un poco. Bueno, ya llegamos a la última parte de esta charla que se está haciendo un poco larga, que es la de combinatoria, ¿sí? Estos siguen siendo técnicas de conteo, pero ya hacen parte de algo que se llama o combinatoria o análisis combinatorio. Y es que ya se usan otras expresiones matemáticas y hay otro tipo de problemas relacionados con ello.
Esto tiene que ver con los diferentes métodos para contar el número de formas de ordenar los elementos de un conjunto, ¿sí? Entonces aquí tenemos la pregunta clave que es, ¿importa el orden? Es decir, ojo que yo lo que voy a hacer es ordenar, formas de ordenar, ¿sí? Formas de ordenar. Entonces, ¿importa el orden en el que yo ordene, valga la redundancia? Es decir, si yo tengo 3 lapiceros, negro, rojo y verde, ¿importa que yo ponga primero el rojo, luego el verde, luego el negro? ¿O que lo haga al contrario, primero el negro, luego el verde, luego el rojo? O sea, ¿importa eso o no? Si decimos que sí, que eso es importante, si es importante la posición de los elementos en el arreglo, vamos a hablar de permutación. Pero si yo digo que no es, eso no interesa, me da igual, vamos a hablar de combinación, ¿sí? Entonces ya sabemos cuál es la diferencia entre estas dos cosas, permutación y combinación. En la permutación sí importa el orden, en la combinación no importa el orden. La permutación entonces tiene que ver con cada uno de los distintos ordenamientos que se pueden realizar, mientras que la combinación son las diferentes agrupaciones que se pueden formar. ¿Cómo así? Vamos a hacerlo con un ejemplo muy sencillo, que son estos tres números. Yo tengo el 1, el 2 y el 3. Y quiero analizar de cuántas formas se pueden ordenar esos tres números. De cuántas formas puedo establecer, ejemplo, números distintos con esas tres cifras. Entonces, ¿yo qué puedo tener? Yo puedo tener el 1, el 2, el 3. Puedo tener el 1, el 3, el 2, ¿sí? También puedo tener el 2, el 1, el 3. O puedo obtener el 2, el 3, el 1. O puedo hacer el 3, el 1 y el 2. O el 3, el 2 y el 1. Entonces, notemos lo que acabé de hacer. Con tres cifras yo formé 6 números diferentes. Y son distintos, ¿no? No es lo mismo decir 123 a decir 132. Son números diferentes. Y también es distinto decir 321 a decir 312. Entonces, con tres cifras yo puedo formar 6 números diferentes. Pero estoy usando las mismas tres cifras. Entonces, una permutación precisamente es muy importante ese orden. La posición influye. Una permutación dice, un momentico, es que no es lo mismo que usted ponga el 1 aquí como primera cifra, a que usted ponga el 1 acá como segunda cifra. Eso no es igual. Entonces, una permutación se fija en eso. Entonces, ¿yo qué diría de esto? Yo tendría 6 permutaciones. Aquí yo tendría 6 permutaciones. Pero cuando yo hablo de combinaciones, a la combinación no le interesa eso. La combinación dice, pero son las mismas tres cifras. ¿Qué pasa? O sea, si estamos hablando de cifras, es lo mismo decir 1 seguido del 2 y seguido del 3 a combinar los 3, 2, 1. Son cifras, simplemente. Entonces, una combinación de este mismo problema solo estaría viendo una. Entonces, aquí solo tendríamos una combinación. Porque estas, lo único que les interesa son los grupos distintos que se formen, ¿sí? Y en estas 6 números que hicimos, en estas 6 permutaciones, solo hay un grupo. ¿Un grupo de qué? Un grupo de 3 cifras. 1, 2, 3. A la combinación no le interesa la posición de las cifras. Para la combinación, tener aquí el 3 de primero o tener aquí el 3 de segundo no significa nada. Es lo mismo, ¿sí? Para la combinación da igual. Entonces, este ejemplo me permite apreciar muy bien eso. Tengo 6 permutaciones, pero solo tengo una combinación. ¿Mm? Tengamos muy en claro eso. Hay unas fórmulas que definen esto. Son estas de acá. La permutación se aprecia de esta manera. ¿Esta n qué significa? Esta n es la población. Ya dijimos que era población, ¿sí? Entonces, esta n es la población. Y la k sería la muestra. Esta sería la muestra. Ejemplo. Ya vamos a hacer ahorita unos ejemplos, pero es como decir el que hicimos de la probabilidad, ¿sí?
en un salón de 75 estudiantes, ¿cuántos grupos se pueden armar de a 3 estudiantes, digámoslo? ¿Sí? Entonces, población, 75 estudiantes, muestra K, 3 estudiantes. Entonces, eso se lee como permutación de 75 en 3. ¿Y cómo se pone? Entonces, n factorial sobre n menos k factorial. Un momentico, ¿cómo es eso? Pues quizá este simbolito algunos de ustedes lo hayan visto, quizá no. Ese factorial es como, digámoslo así, es como un resumen de multiplicaciones. Ese factorial, por ejemplo, si está con el 5, 5 factorial, lo que me dice es multiplicar desde el 5 hasta el 1 todos los números naturales que hayan de por medio. Entonces sería 5 por 4, por 3, por 2, por 1. El valor de todo eso sería 5 factorial. Entonces, ¿qué equivaldría a eso? 5 por 4, por 3, por 2, por 1, eso me da 180. ¿Sí? Y así con cualquier cosa, me puede aparecer un 3 factorial. Pues entonces ya sería 3 por 2 por 1. ¿Sí? Es multiplicar desde el número e ir disminuyéndole en 1 hasta llegar al 1. 7 factorial, pues lo mismo, sería 7 por 6 por 5 y así hasta llegar a por 1. Sí, es simplemente eso. Teniendo en cuenta algo, esto es una definición simplemente. ¿Por qué es así? Porque se decidió que fuese de esa manera, para que no afectara ninguna de todos los cálculos que se hicieran. Cuando les aparezca 0 factorial, eso es igual a 1, ¿sí? Eso es una definición, así es, porque así se dijo que era, ¿sí? 0 factorial es igual a 1, ¿vale? Eso es lo que hay que tener en cuenta aquí, lo más importante. Entonces, yo puse las fórmulas, no les quiero, digámoslo, entrar en tanto detalle con las fórmulas, es importante que las conozcan, que las sepan manejar, ahorita resolveremos unos ejercicios aplicando las fórmulas, pero muchos problemas que tienen que ver con esto, en pruebas estandarizadas como la que ustedes van a hacer, es necesario fijarse mejor en el problema y no aplicar de una vez la fórmula, porque estas fórmulas no son aplicables en todos los casos, ¿sí? Entonces es mejor analizar más bien el problema y usar otras cositas como el principio multiplicativo o aplicar silo de combinación y permutación, pero de una manera más intuitiva. Estas son las dos fórmulas de permutación. Esta pues se aplica cuando la población y la muestra es la misma, digámoslo. Las maneras, como lo hicimos lo de los números, las maneras de ordenar tres cifras, ¿sí? Bueno, de estas tres cifras en números de tres cifras, ¿sí? Entonces sería 3 en 3. Es lo mismo que decir la permutación de n. Entonces es simplemente 3 factorial de 3, como lo hicimos, que era 3 por 2 por 1, que me daba 6. Y si recuerdan bien, los números que hicimos con estas tres cifras, pues eran 6. ¿Sí? Bueno, no nos compliquemos tanto con estas formulitas. De hecho, aquí está la otra fórmula de la combinación. ¿Sí? Ya la aplicaremos para que ustedes sepan cómo funciona, pero vamos de una vez con ejemplos que así se entiende más fácil esto. La pregunta es esta. ¿Cuál vamos a elegir entre permutación o combinación? Y tengo dos problemas. ¿Sí? Vamos a analizar este de aquí primero. En un salón de clases hay 10 estudiantes. El profesor decide premiar con una nota apreciativa igual a los dos primeros estudiantes que entreguen las actividades propuestas en clase. ¿De cuántas maneras diferentes es esto posible? Recuerden, para saber si es permutación o combinación, la pregunta clave que yo me tengo que hacer es, ¿importa el orden? Esa es la pregunta fundamental siempre. Entonces, en este problema, ¿importa el orden en que estos dos primeros estudiantes entreguen? Pues vamos a suponer Andrés y Juana. ¿Sí? Entrega primero Andrés y luego Juana. Es diferente que lo hagan
uno y luego el otro? Depende del problema y aquí me dice que el profesor decide premiar con una nota apreciativa igual, ¿sí? Es decir, el primer estudiante que le entregue va a tener la misma nota apreciativa que el segundo estudiante que le entregue. Entonces da igual que llegue primero Andrés y luego Juana, a que llegue primero Juana y luego Andrés. No interesa la posición, no interesa el orden, ¿sí? Entonces yo ya sé, lo dijimos antes, yo ya sé que si no importa el orden, es una combinación, ¿sí? Entonces teniendo eso en cuenta, vamos a usar la fórmula. Aquí tuve que recurrir hasta acá, todavía no miremos este problema que está a la izquierda. Vamos a recurrir a esa fórmula y hallémoslo, ¿sí? Entonces, N es la población. En un salón de clases hay 10 estudiantes. Eso sería N. Entonces, esa C es de combinación. Cuando se pone así, me dice que pues, la población es 10. Y vamos a hacer grupitos de 2 primeros estudiantes, entonces de a 2. Entonces, los 10 estudiantes en 2. ¿De cuántas maneras diferentes es posible que vayan 2 estudiantes si lo máximo que tengo son 10? Entonces, simplemente pongo la fórmula. N factorial, o sea, 10 factorial, dividido en n menos k factorial. Entonces es 10 menos 2 factorial, y esto se multiplica por k factorial, o sea, por 2 factorial, ¿sí? De paso, aquí aprovecho para explicarles las propiedades de los factoriales. Voy a hacer primero aquí abajo, esto me quedaría como 8 factorial, ¿sí? 10 menos 2, 8 factorial por 2 factorial, ¿sí? Y aquí me quedaría 10 por 9, y voy a dejarlo así expresado, por 8 factorial. Yo podría seguir multiplicando, ¿no? 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Pero lo dejo así en 8 factorial para poder cancelarlo. Si aquí tengo un 8 factorial, pues este se va con este 8 factorial, ¿sí? Porque simplemente es una multiplicación. 8 por 8 se cancela, 8 arriba, 8 abajo, 7 y 7 se cancelan y así de ahí para abajo. Entonces 8 factorial lo puedo cancelar con 8 factorial en el denominador. Y 2 factorial, esto es lo mismo que tener 2 por 1, ¿sí? Que es 2. Entonces mitad de 10, 5, mitad de 2, 1. Entonces esto me quedaría 5 por 9 dividido en 1, ¿sí? 5 por 9 dividido en 1, 45. ¿Qué me dice esto? Hay 45 maneras diferentes de que dos estudiantes le entreguen el trabajo al profesor para recibir una nota apreciativa igual, ¿sí? Pues hay 45 maneras diferentes, ¿vale? Al principio tal vez es difícil entender de dónde salieron esas 45 formas, ¿sí? Pero pues como son cuentas muy grandes, usando las definiciones de combinatoria y permutación es fácil determinar el número. Listo, eso aplicando la fórmula. Pero pues como yo les decía, hay una manera más intuitiva de hacerlo. Entonces voy a volver, olvidándonos un poquito de la fórmula, y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Por lo general estos ejercicios, hay muchos que el contexto se parece a este en particular. Yo lo que hago es poner dos lineecitas, que es donde voy a ubicar a los estudiantes. ¿Cuáles son los estudiantes que le van a entregar el trabajo al profesor para recibir nota apreciativa? 2, ¿sí? Entonces, en el caso de la combinación, ¿cuántas opciones hay para que entreguen de primer lugar? ¿Cuántos estudiantes pueden entregar de primer lugar? 10, ¿verdad? Los 10 que hay en el salón, cualquiera de esos 10 pueden entregar de primero. Ahora, después de que ya entregó un estudiante de primero el trabajo, ¿cuántos estudiantes pueden entregar en segundo lugar? Ya no son 10, ¿sí? Serían 10 menos el que ya entregó. Entonces tengo 9 opciones de estudiantes para que entreguen en el segundo lugar. Ahora, de manera intuitiva, esto sí apréndanselo, siempre que ustedes sepan que es un ejercicio de combinación, entonces tomen esto como una división. Tomen esas lineecitas donde vamos a poner esos números como una división y ponen abajo, enumeran las lineecitas.
esta es la línea 1, esta es la línea 2. Entonces es como si yo estuviera 10 dividido en 1 multiplicándolo por 9 dividido en 2. Entonces, ¿esto cuánto me da? 10 por 9, 90, dividido en 2, y eso es 45. Lo mismo que obtuvimos al usar la fórmula de por allá abajo, ¿sí? Sencillo, ¿no? Mucho más intuitivo, mucho más simple. Ya ahorita vamos a hacer otro problema de combinación y nos daremos cuenta, para seguir practicando, por qué esto es posible. Listo, borremos este de acá. Ya hicimos el de combinación. Vamos a ver este, pues a ver de qué es, qué tal que también sea de combinación. Vamos a leerlo. En un salón de clases hay 10 estudiantes. El profesor decide premiar a los 2 primeros estudiantes que entreguen las actividades propuestas en clase con una nota apreciativa de 1.0, distribuida de la siguiente manera: 0.6 para el primer puesto y 0.4 para el segundo. ¿De cuántas maneras diferentes es esto posible? Si ustedes se fijan muy bien, el fondo de ambos problemas es el mismo. En un salón de clases hay 10 estudiantes, el profesor quiere premiar a los 2 primeros estudiantes que entreguen sus actividades, pero en el caso del ejercicio de combinación, la nota era la misma para los 2 estudiantes, ¿sí? En este caso no. El que llegue de primero va a recibir más bonificación en la nota que el que llegue de segundo. Entonces la pregunta clave, en este problema que estamos analizando acá, ¿importa el orden? Efectivamente, el que llegue de primero va a ganar más que el que llegue de segundo. Entonces si decimos, Andrés llega de primero y luego llega Juana, ¿es lo mismo que llegue primero Juana y luego llegue Andrés? No, ¿sí? Porque aquí Andrés ganaría 0,6 de bonificación, pero si llega de segundo, estaría ganando apenas 0,4. Entonces, no es igual que llegue de primero o de segundo. Así que sí importa el orden en este problema, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo hallo las maneras diferentes de que ocurra lo que el enunciado me está diciendo? Vamos a verlo con las fórmulas, ¿sí? ¿Cuál uso? Esta, que es si yo uso toda la población, es decir, sería como, usaría esta fórmula donde el ejercicio me dijera, en un salón de clases hay 10 estudiantes, el profesor decide premiar a los 10 primeros estudiantes. Entonces, 10 de 10 usaría esta de acá, n factorial. Pero no ocurre en este caso. Hay 10 estudiantes, pero apenas vamos a premiar 2. Entonces, usamos esta de acá. N permutaciones de n en k, es decir, permutaciones de n, que es la población, de 10 en k, que es la muestra de 2. Entonces, reemplazando, me quedaría n factorial arriba, o sea, 10 factorial, sobre n menos k, ay, perdón, reemplacémoslo de una vez, 10 menos 2 factorial. Pues esto a qué sería igual. 10 por 9 por 8 factorial dividido en 8 factorial. Así como hicimos antes en el ejercicio de combinación, lo dejé expresado hasta 8 factorial para poder cancelarlos, ¿sí? Entonces esto me quedaría que 10 por 9 me da 90. Usando la fórmula, ¿verdad? Listo, sencillo. Entonces, ¿de cuántas maneras diferentes es esto posible? De 90 maneras, ¿sí? Pero, ¿cómo lo hacemos de forma intuitiva? Vamos a desarrollarlo. Entonces, cuando yo ya sepa qué es permutación, vamos a hacer, bueno, el mismo análisis general que hicimos para el anterior ejercicio de combinación. Vamos a poner dos lineecitas, ¿sí? Entonces aquí va a ser el que va a llegar de primero y aquí el que va a llegar de segundo. Y entonces, ¿cuántas opciones tenemos de 10 estudiantes para que lleguen de primero? Pues 10 estudiantes. Cualquiera de esos 10 estudiantes puede llegar de primero. Luego de que alguno de ellos haya llegado de primero, ¿cuántos pueden llegar de segundo? 10 menos 1, o sea, 9. Entonces, cuando yo ya sepa que es una multiplicación, lo único que hago es 10 por 9. Eso me da 90.
Entonces notemos, es mucho más intuitivo, mucho más fácil hacerlo de esta manera que usando la fórmula, ¿sí? Sin embargo, pues les recomiendo que también la fórmula la sepan manejar y se la aprendan, ¿sí? Para determinados problemas. Pero así ya notamos que podemos hacer de una manera muy sencilla esto que tiene que ver con permutación. Ahora quiero que nos fijemos en algo. Aquí me dio 90, ¿sí? Y este, si recordamos bien, me había dado 45, ya sea aplicando la fórmula o hacerlo de manera intuitiva. ¿En qué cambió? Si ustedes notan, aquí fue simplemente 10 por 9. Aquí lo que hicimos seguía siendo 10 por 9, ¿sí? Pero en esas casillitas decidimos enumerarlas. 1, y 2, y tomar eso como fracciones y hacer la multiplicación. Entonces, 10 por 9 me da 90 y 1 por 2 me daba 2. Entonces, esta respuesta fue de tomar las permutaciones y dividirlas en 2. Entonces, así se relacionan, pero ¿por qué? ¿Sí? Recordemos que aquí habían dos posibilidades. Pongámoslo Andrés y Juana, ¿sí? Era distinto que Andrés llegara de primero y Juana de segundo a que Juana llegara de primera y Andrés de segundo. Para una permutación esto es diferente. Pero para una combinación, este grupo de cosas, recuerden que las combinaciones son agrupaciones, para una combinación, estos dos ordenamientos equivalen a una sola cosa, ¿sí? Entonces yo estaría como diciendo que en este caso son 45 permutaciones, 45 combinaciones, perdón, pero las permutaciones son el doble, 90. Sé que es un poquito complicado entenderlo, pero ya cuando uno tiene un manejo del tema, se puede hacer mucho más sencillo. Vamos a analizar eh, un problemita un poquito más complejo, en el que no sabemos qué vamos a usar, si combinación, si permutación, eso lo tenemos que establecer y pues llegar a una respuesta. Ya nos fijaremos por qué es que es un poquito más complicado, así que analicémoslo con detenimiento para terminar nuestra presentación, que está ya en la diapositiva final. Dice, un colegio necesita enviar 5 estudiantes como representantes a un foro sobre la contaminación del medio ambiente. Se decidió que 2 estudiantes sean de grado décimo y 3 de grado undécimo. En décimo hay 5 estudiantes preparados para el foro y en undécimo hay 4. ¿Cuántos grupos diferentes pueden formarse para enviar al foro? Tenemos entonces como opciones la A, que me dice 9, la B 14, la C 20 y la D 40. ¿Sí? ¿Cuál elegir? ¿Cómo hacer? Permutación, combinación y luego de eso, ¿cómo desarrollar este problema? Pues vamos a mirarlo detenidamente. Un colegio necesita enviar 5 estudiantes, ¿sí? 5 estudiantes en total, como representantes a ese foro, ¿sí? Pero de esos 5 se ha decidido que 2 sean de décimo, ¿sí? Y 3 sean de undécimo. Entonces notemos, ya aquí dividimos el problema. Van 5 estudiantes en total, ¿sí? Pero de esos 5, 2 estudiantes deben ser de décimo. Vamos a anotar un poco mejor. 2 estudiantes deben ser de décimo. Bueno, esa E que estoy poniendo ahí es de estudiantes, para no confundirnos. Ahí. 2 estudiantes tienen que ser de décimo, voy a ponerlo así mejor. Y 3 estudiantes deben ser de 11. ¿Listo? Entonces, 3 de 11, 2 de décimo. Así se completan los 5 estudiantes en total. En décimo hay 5 estudiantes preparados para el foro. Entonces, deben ir 2, ¿sí? Pero, para poder yo elegir 2, tengo 5 opciones, 5 estudiantes que pueden ir. Y en el caso de 11, yo voy a elegir a 3, pero hay 4 estudiantes que podrían ir, ¿sí? Entonces, esa más o menos está haciendo la información. ¿Cuántos grupos diferentes pueden formarse para enviar al foro? Ahora, ese es un esquema como más simple de lo que me dice el enunciado, pero la pregunta que debo hacer para empezar, antes de empezar a calcular todo es, ¿importa el orden? ¿Debo elegir permutación, donde sí importa el orden, o debo elegir combinación, donde no importa el orden? Entonces, ahora pensemos, vamos a concentrarnos en analizar
este grupito de 11. Si voy a elegir 3 estudiantes, ¿sí? Entonces voy a poner las 3 rayitas. Voy a elegir 3 estudiantes y tengo 4 opciones, ¿sí? Entonces tengo 4 opciones. Voy a elegir a Andrés, voy a elegir a Pedro y voy a elegir a María. Es lo mismo que yo elija primero a María, luego a Andrés y luego a Pedro, o es diferente. Pues da igual, ¿sí? No interesa en qué orden los elija. Elegir a los 3 va a ser igual. No interesa si elegí primero a Pedro, no interesa si elegí primero a María, primero a Andrés. Con tal de que elija a los 3, va a ser lo mismo. Entonces la pregunta, ¿importa el orden? No, no interesa el orden. Así que este problema debo solucionarlo con combinaciones. Listo, ya sabemos que no interesa el orden. Vamos a dejar, como ya lo dije yo en el problema, que más arriba, vamos a dejar esas 3 líneas. Entonces tenía 4 opciones, vamos a tomar acá. Entonces para elegir 3 estudiantes, el primero que elija, ¿cuántas opciones tengo yo para elegir? 4, ¿sí? Ahora, ya elegí este, supongamos que elegí a Andrés. Si ya elegí a Andrés, ahora solo me quedan 3 otros estudiantes, Pedro, María, José, para elegir el segundo estudiante. Elegí a otro, voy a elegir a María. Entonces tenía 3 opciones para elegir el segundo estudiante. Ahora que ya elegí ese segundo, ya elegí a Andrés, ya elegí a María, ahora solo me quedan ¿cuántas opciones para elegir el último? ¿Sí? Me quedan solo 2, José y Pedro. Entonces aquí tengo 2 opciones para elegir un estudiante, ¿sí? Entonces recordemos, estoy hablando de combinación, entonces lo que voy a hacer con estos numeritos es multiplicarlos, pero como si esto fuese una fracción, y aquí numerando las casillas. 1, 2, 3. ¿Sí? Esto es igual, entonces me va a quedar 4 sobre 1 por 3 sobre 2 por 2 sobre 3. Entonces notemos que aquí puedo cancelar. Este 3 se va con este 2 se va con este 2, y entonces me queda 4. Hay 4 diferentes maneras de organizar grupos en 11, teniendo 4 estudiantes, para elegir los 3 que van a ir al foro. ¿Sí? Recuerden que yo les dije que este problema lo íbamos a partir en 2. 11, que es este análisis de acá, y décimo, que es el análisis que vamos a hacer acá. El mismo análisis que hicimos para 11 ocurre para décimo. No interesa el orden en el que yo elija a estos estudiantes, así que también va a ser una combinación. Voy a elegir 2, entonces tengo 2 casillitas, ¿sí? Al principio, para elegir el primer estudiante tengo 5 opciones, tengo 5 estudiantes que puedo elegir. Luego de elegir el primer estudiante ya no tengo los 5, sino ahora solo me quedan 4 en los que yo puedo elegir. Pues aquí van a haber 4, ¿sí? Como ya sé que es combinación, entonces esto lo voy a multiplicar numerando las casillas. 1, 2. Entonces esto me va a quedar 5 dividido en 1 por 4 dividido en 2. ¿Esto qué me da? Esto me da 20 dividido en 2. O sea que yo tengo 10 maneras diferentes de elegir estos 2 estudiantes de décimo. Entonces, en 11 tengo 4 maneras diferentes de organizar los grupos de 3 estudiantes, y en décimo tengo 10 maneras diferentes de organizar grupos de 2 estudiantes. ¿Sí? Ahora, como esto lo dice en partes, ¿cómo hago yo para unir este análisis que hice y dar una sola respuesta? ¿Cuántos grupos diferentes pueden formarse para enviar al foro? ¿Sí? Al foro van 5 estudiantes. Lo que yo he hecho, tengo 2 estudiantes de décimo, que hay 10 opciones posibles, y tengo 3 estudiantes de 11, que hay 4 opciones posibles. Ahora, ¿qué hago? Sumo esas 2 opciones, las multiplico, las resto, ¿sí? Porque ya sabemos que restarlas no, pues eso no tiene ningún sentido. Entonces puede ser o sumadas 10 más 4 o multiplicadas 10 más 40. Entonces yo restringo este y restringo este, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo 2 principios, el principio de adición o el principio de multiplicación. Entonces el 9 pues no me dice nada y el 20 tampoco.
Entonces, si los sumo me da 14, si los multiplico me da 40. Ahora, fijémonos en el enunciado para saber si uso el principio de adición o el principio de multiplicación. Un colegio necesita enviar 5 estudiantes como representantes a un foro sobre contaminación del medio ambiente. Se decidió que 2 estudiantes sean de grado décimo y mire la palabra clave, y 3 de grado undécimo. Y recuerden dónde se aplica esa palabrita ahí, en el principio de multiplicación, ¿sí? Siempre que aparezca ahí, yo voy a multiplicar. Entonces, esto me quedaría 10 opciones del grado décimo por 4 opciones del grado undécimo. En total, 40 opciones. ¿Sí? Respuesta correcta, perdón. Respuesta correcta, D, 40. ¿Sí? Esto para saber también, entender mejor intuitivamente de dónde salió esta multiplicación, recordemos el ejercicio de las faldas y las blusas de Ana Melba, ¿sí? Ella se podía poner una falda y tenía 5 opciones. Una blusa y tenía 5 opciones de falda, y así con todas las blusas. Cada vez tenía 5 opciones de falda, 5 opciones de falda. Yo puedo elegir de acá un estudiante de décimo, y ¿cuántas opciones tengo para elegir de 11? 4 distintos grupos. Entonces, por cada estudiante por cada estudiante no, por cada grupo de décimo que yo elija, por cada grupo de 2 estudiantes que elija, voy a tener 4 distintos grupos de 11. Entonces, un grupo, 4. Otro grupo de décimo, otros 4 de 11, y así. Entonces, 4 más 4 más 4 más 4, 10 veces. Es lo mismo de multiplicar 10 por 4. Muchachos, espero que hayan entendido esta clase. Sé que es muy complicado por lo larga, ¿sí? Pero era mucha información para comentarles. Ya con esto terminamos las clases teóricas del pre-ICFES. Ya tienen la facilidad de que es un video, entonces pues páuselo cuando se cansen, revisen problemas, después vuélvalo y lo miren desde donde lo dejaron, adelántenlo si yo hablo muy lento, en fin. Hagan con este video lo que deseen. Era mucha información para contarles tan rápido, entonces por eso me he demorado tanto, pero espero que hayan puesto todo su esfuerzo en entender, que pues yo también me haya hecho entender, ¿sí? Y pues de todas maneras, aunque ya terminamos la parte teórica del pre-ICFES, aún quedan resolver los ejercicios del simulacro, del último simulacro que ustedes tuvieron. Entonces ya nos estaremos hablando dentro de un tiempito para que observen esos videos que les hago. ¿Listo? Muchas gracias a todos por la atención y hasta la próxima.